Mucho gusto, mi nombre es Edwin Mauricio Rojas y quiero presentar la nueva guía para aplicar una buena provisión en la compañía Tourvacation Hoteles Azul SAS, para lo cual es importante identificar los aspectos fundamentales para llegar a una buena provisión. Según la NIC 37, provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes. Para el reconocimiento de una provisión se deben cumplir 3 requisitos. Primero, si tiene la obligación presente legal o implícita producto de sucesos pasados. Legal se encuentra estipulado mediante un acuerdo o contrato. Implícita es que por políticas de la empresa o prácticas empresariales ha creado una expectativa frente a la comunidad y tendría la obligación. Segundo, es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos para cancelar la obligación. Tercero, se puede estimar fiablemente el importe de la obligación. De estos 3 requisitos es importante explicar cada uno de los conceptos fundamentales para llegar a tener una mejor interpretación de la norma. Para el suceso pasado, es el que podemos identificar como el origen de la obligación. Por ejemplo, en la compañía Tourvacation es demandada por el no pago de salarios a sus empleados, donde se identifica el suceso pasado en ese preciso momento en el que ocurrió la demanda, generándole una obligación presente para la compañía, la cual es del siguiente concepto que vamos a ver y que iría anexo. Ya después de tener el suceso pasado que se generó una obligación presente que podemos ver en el siguiente concepto, podemos identificar una salida probable de recursos económicos que se da ante la mayor posibilidad de que la obligación legal o implícita juegue en nuestra contra, permitiendo la salida de efectivo de la compañía para suplir la obligación dada. Ante esto, podemos encontrar un cuadro de probabilidad de riesgo e incertidumbre al momento de una provisión, donde vamos a identificar las diferentes niveles de incertidumbre, probabilidad de ocurrencia, clasificación contable de la NIC 8, tratamiento contable y un ejemplo que nos dará a conocer un poco más sobre el nivel de incertidumbre, enfocándolo más al tema de las provisiones. Por ejemplo, para un nivel de incertidumbre remoto, en la probabilidad de ocurrencia lo encontramos menor al 50%, una clasificación contingente que se da como un pasivo contingente. Estos pasivos contingentes son revelados en las notas a los estados financieros y no generan una salida de recursos, sino apenas como información adicional a los estados financieros. Tampoco afectan los estados de pérdidas y ganancias. En el activo del pasivo podemos encontrar lo que se debe hacer: no registro, no revelo. En pasivo, no registro, no revelo. Y en el ejemplo, pues de 10 veces que falla el juez, una vez fue en su contra, o sea, una probabilidad muy mínima. En posible, podemos encontrar una probabilidad de ocurrencia de entre el 50 al 90%, genera un pasivo contingente. En el tratamiento contable, en el activo no registra, no revela. En el pasivo no registro y puede revelarse. En esto de revelarse, como está entre el 50 y el 90%, se debe generar un pasivo contingente. En el anterior, como era remoto, no se hacía ninguna revelación en notas a los estados financieros ni se registraba como provisión. Como ejemplo, para el posible, de 10 veces que falla el juez, 5 veces fueron en su contra.
Entonces es un 50% de acuerdo a las veces que ha fallado el juez. En el probable, que está entre el 90% o más, genera una provisión, ya que el nivel de ocurrencia de estos hechos ya superan los estipulados y son más del 90%. En el tratamiento contable no registro, no revelo en el activo, en el pasivo se registra y se revela. Se revela en las notas a los estados financieros de provisión y se hace el registro a los estados financieros. Para el ejemplo de 10 veces que falla el juez, 9 veces fueron en su contra. Entonces aquí pues podemos encontrar que las 9 veces cayeron en nuestra contra y entonces por eso es importante realizar la provisión. En el nivel de incertidumbre cuarto podemos encontrar que es cierto, certero, ya es en la probabilidad de ocurrencia del 100%, debemos provisionar. Y para el tratamiento contable, pues en el activo se registra, se revela y en el pasivo se registra y también se revela. Aquí ya para el ejemplo de 10 veces que falla el juez, 10 veces fueron en su contra. Ya es la totalidad de las veces cayeron en nuestra contra, entonces se debe revelar y registrar. Ya por último, pues podemos encontrar la estimación fiable, la cual nos permite tener una cuantía razonable que la entidad debería pagar para satisfacer la deuda al final del periodo. Como la aplicación a los conceptos aprendidos, tenemos un caso práctico en una demanda laboral contra Turvacation. La señora Carla Liliana González demanda a Turvacation Hoteles Azul SAS por el no pago de cesantías, intereses de cesantías, primas y vacaciones, para el cual soporta documentalmente ante el Juzgado Laboral del Circuito de Bogotá y que sus pretensiones ascienden a los 27.500.000 y que para el cual, ante la dureza del soporte documental, según los abogados de la compañía, es muy complicado tener una sentencia a favor sobre la demanda, y la probabilidad de ocurrencia ellos la estiman en más de un 90%. Ante esta situación, vamos a desarrollar un flujograma donde nos permite conocer si hay o no una provisión. Primero, para empezar, ¿qué es el caso propuesto anteriormente? Nos indica que existe una obligación presente como resultado de un evento, siguiendo las flechas. Para esto nos dice si es sí, podemos continuar. Si es no, pues nos dirá si es una obligación posible. Para este caso es sí, entonces según el análisis del caso, si existe una obligación presente, que es la demanda por el no pago de las cesantías. Entonces podemos continuar hacia abajo siguiendo la flecha. Luego nos preguntan si genera una salida de efectivo. Para este caso debemos cuestionarnos si a futuro va a generar una salida de efectivo. Si es no, continuaríamos siguiendo la flecha, que sería remota, y si es sí, pues seguiríamos la flecha hacia una estimación confiable. Para este caso, según el análisis, es sí, entonces continuamos por donde nos indica la flecha y seguimos con la siguiente pregunta. Hay una estimación confiable y revisando el caso encontramos que las pretensiones de la señora Carla son de 27.500.000. Entonces, esto quiere decir que si hay una estimación confiable y por lo cual podemos hacer una provisión. Para este caso propuesto, si hay una estimación confiable y cumple todos los requisitos de las normas, entonces por lo cual podemos hacer una provisión. Si no hubiese
cumplido todos los requisitos, hubiéramos escogido las diferentes flechas que dicen no y siguiendo como obligación posible. Si era no, entonces ya no se haría nada. Si de pronto hubiera una obligación posible, sí, seguiríamos a remota, y si es remota, entonces no, la revelación del pasivo contingente se haría solo a las notas a los estados financieros. Si es sí, que es muy remota, entonces no se hace nada. Acá, según el análisis realizado el anterior caso y soportándolo con las pruebas informadas, se puede deducir que se genera provisión porque cumple todos los requisitos fundamentales que exige la NIC 37 de acuerdo a las normas internacionales de información financiera. Esta sería la guía que aplicaríamos para la compañía Turvacation, y pues para las compañías que vean que es aplicable, entonces también podría funcionar para ellos. Muchas gracias.